Muy buenos días, el tema de hoy es liderazgo. Vamos al libro de Lucas capítulo 10, 7 al 11. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Liderazgo. Es importante que usted y yo entendamos que el liderazgo viene directamente del Señor. Nosotros nos han venido enseñando liderazgos en las empresas, en las industrias, en proyectos, en metas, en objetivos. Liderazgo para poder guiar y orientar a otras personas, en empresas que utilizan para las ventas, para promocionar productos, para vender algún artículo de una empresa de promoción y se convierte en un liderazgo. Pero mire que el mejor líder que usted y yo podemos tener y conocer es Jesús. Él cambió la humanidad, él cambió a multitudes, pero él cambió a 12, se enfocó en poder transformar a 12 personas. 12 discípulos, los transformó y los llevó a ser líderes a nivel mundial para poder llevar la palabra y llevar cambios y transformación a muchas personas. Usted y yo podemos ser esos líderes que el Señor quiere que usted y yo seamos. Pero para que usted y yo seamos líderes, primero tenemos que ser siervos. Jesús se convirtió en siervo, en un hombre humilde, manso, orientado y direccionado por Dios. Usted y yo debemos ser esos líderes guiados y direccionados por el Espíritu de Dios. Encontramos que aquí el Señor mandó a sus discípulos de 2 en 2, mandó a 70, a enviar diferentes ciudades y cómo ellos cumplieron el propósito del Señor, pero que iban a ir delante de él. O sea, primero ellos se hacían la obra, el propósito por el cual el Señor los envió y el Señor iría después. Se convirtieron en líderes para el Señor porque cumplieron a cabalidad la función por el cual fueron enviados ellos. En la actualidad, usted y yo podemos cumplir la función del Señor, ya que un líder es un líder que debe haber un permanente cambio. Para que usted y yo generemos cambios en las demás personas, primero usted y yo debemos haber cambiado en actitudes, en el carácter, las palabras, decisiones, aún en cosas que de pronto pensamos o hacemos que está bien, pero tenemos que mirarlo a la luz de la palabra. En cambio, en la parte del interior debe haber un cambio interno y que se puede reflejar en lo externo. Un liderazgo transformado será un liderazgo transformador. Se requiere cambio en diferentes áreas. Por ejemplo, en los conceptos. Los conceptos que usted y yo tenemos del conocimiento del mundo. Y debemos enfocarnos en los conocimientos del Señor a través de la palabra. Las creencias. ¿Qué creencias usted y yo tenemos? La creencia que deberemos basarnos es en las Escrituras, la palabra. Las actitudes. ¿Cuáles son las actitudes ante una situación en la cual no tenemos control, no podemos manejarla o no podemos direccionarla? ¿Será que actuamos como el viejo hombre, con orgullo, con prepotencia, con altivez, con vanagloria, con mal carácter o malas palabras? ¿Cuáles son las actitudes? Un líder debe ser un líder integral, un líder de calidad integral, un líder de vida, de éxito externo, sin éxito interior. Es un camino al fracaso. Es una preparación, visión integral del ser humano y de la existencia en la cual usted y yo cumplimos un papel muy importante. En el Salmo 86:11 encontramos, enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. O sea, encamíname en tu verdad. Usted y yo debemos andar en la verdad. La verdad es Jesucristo. La verdad la encontramos a través del estudio y la meditación de la palabra. Ya que usted y yo podemos ser un líder íntegro. Que la integridad habla de unidad, habla de coherencia. Integridad no es lo que hacemos, es lo que somos, es la imagen, no es lo que aparentamos, es lo que demostramos ante los demás, ya que la integridad es lo que somos, un liderazgo sometido al señorío de Cristo, gobernado por la palabra, guiado y dirigido por el Espíritu Santo y basado en sus principios y en sus valores que vienen de Dios, cambiando el énfasis de que al quién, por qué y para qué. ¿Cómo podemos ser líderes efectivos usted y yo en este tiempo? Entrando en cambio y transformación en nuestras actitudes, en nuestros conceptos, en nuestros pensamientos, en nuestro carácter, en nuestras religiones, en muchos modelos que nos vende el mundo y en el cual debemos basarnos en el modelo original, Jesucristo, que es el modelo en el cual debemos basarnos usted y yo para entrar a ser líderes de cambio, líderes de formación, líderes de transformación para la humanidad. Y eso es lo que el Señor
quiere que usted y yo empecemos a trabajar y empecemos a obrar hacia otras personas. Pero como le decía, primero tiene que haber un cambio en usted y en mí. En el libro de Nehemías, en el capítulo 1, encontramos en el 1 y 2, palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y ya que los estudios afirman que aún la persona más tímida influirá de alguna manera sobre al menos 10,000 personas a lo largo de su vida. Ese fue Nehemías, cómo él influyó entre tantas personas para reconstruir las ruinas que se habían caído de Jerusalén, y cómo el Señor lo usó y que influyó a muchas personas para poder construir las ruinas, los muros de la ciudad. Usted y yo somos influencia para bien o para mal, pero esa influencia depende de lo que usted y yo queremos obrar o actuar o trabajar. Y el Señor Jesús fue una influencia a nivel mundial que hasta el día de hoy se sigue hablando sobre su influencia en las grandes masas. Y esa influencia viene a través de la meditación, el estudio de la palabra, que lo podemos encontrar cuando usted y yo realmente nos sometemos al señorío de Cristo. El liderazgo es influencia. Es posible florecer en medio de la adversidad, ya que estamos llamados a convertirnos en una propuesta y hacer una diferencia, marcar la diferencia en el lugar donde usted y yo nos encontramos. Pero es importante que para que usted y yo podamos ser de ese liderazgo y de influencia, primeramente debemos entrar a morir a nuestros conceptos, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, a nuestras actitudes, a nuestras palabras, a nuestra voluntad para poder ejercer un liderazgo. Y ojalá un liderazgo enfocado, como lo dice la palabra de Dios, en Cristo Jesús, de ese liderazgo en el cual podamos llevar a muchas personas a un camino de transformación en Cristo Jesús. Un liderazgo es en función de servicio. Jesús vino a servir. Él dejó su majestuosidad, dejó su magnificencia, dejó su reino para venirnos a demostrar el servicio. Un liderazgo de servicio. La gran característica es la actitud de servicio. Es vivir en dirección de mi autosatisfacción, la cual me llevará finalmente a una total insatisfacción, ya que el líder verdadero entiende que lo que es y lo que tiene le ha sido encomendado a causa de aquellos a quienes están o tiene bajo su influencia. Y esa influencia la ejercemos a diario. ¿Cómo la podemos ejercer esa influencia? En nuestro entorno, con nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, nuestro liderazgo, nuestros discípulos. Podemos ejercer un liderazgo. Pero ¿qué clase de liderazgo usted está ejerciendo? O mejor aún, ¿será que usted sí está ejerciendo un liderazgo? ¿Será que usted y yo podemos ejercer un liderazgo de influencia, un liderazgo de renombre, un liderazgo donde el Señor entre y obre a través de su vida y mi vida? ¿Cuál es el liderazgo que usted y yo estamos llevando para poderlo ejercer y ejecutar el día de hoy? Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo llevemos ese liderazgo con renombre, con gracia, con gloria, con justicia, y que podamos entrar a trabajar en ese cambio, en esa transformación a través de nuestras vidas y podamos entenderlo de una manera sobrenatural. Entonces, lo que debemos pedirle al Señor, enséñame a formar, enséñame a direccionar, enséñame a guiar, enséñame a orientar. Pero eso lo podemos conocer y entender a medida que usted y yo nos sumerjamos en los ríos de agua viva, en la palabra de Dios. Pero también pedirle esa dirección y orientación al Espíritu Santo para que nos enseñe, nos oriente cómo obrar, cómo hablar, cómo actuar, cómo hacerlo, cómo ejecutarlo, ya que el día de ayer hablábamos sobre unánimes, y ese unánimes tiene que ver para poder pasar al siguiente nivel, que es el liderazgo, y poderlo ejercer con cabalidad, con dirección, con conocimiento y entendimiento a la luz de la palabra. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo seamos esos líderes de influencia, pero basados en las Escrituras, basados en lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo, la humildad, el servicio, el poder servirle a los demás y poderlo demostrar con nuestras actitudes, nuestro carácter, nuestras palabras y nuestra disposición a diario. Y hoy le oro y le pido al Señor que ejerzamos ese liderazgo conforme a su voluntad. En Cristo Jesús. Amén y amén.